Esta presentación se centra principalmente en el desarrollo del aparato genital femenino, aunque también aborda cómo ocurre la diferenciación morfológica hacia un fenotipo masculino o femenino. Revisaremos además los mecanismos moleculares que regulan la formación de las gónadas, las vías genitales y los genitales externos. Sexo genético. Al principio del desarrollo, muchas estructuras del embrión no van a presentar diferencias entre un individuo masculino y uno femenino, pero con el tiempo esas estructuras van tomando caminos distintos, dependiendo de los factores de diferenciación genéticos que se presenten. Las gónadas al comienzo no están definidas, son indiferenciadas. Sin embargo, del momento de la fecundación, la información genética ya determina qué camino tomará la diferenciación sexual. Aunque solemos decir que el cromosoma Y define si será varón, en realidad lo importante es la activación de un gen que viene dentro de ese cromosoma en el brazo corto, llamado SRY. Este gen activa una proteína que le dice a la gónada que debe convertirse en testículo. Por lo tanto, si no hay un cromosoma Y o si el gen SRY está inactivo, la gónada seguirá la vía femenina y se diferenciará en un ovario, dando lugar al desarrollo de un fenotipo femenino. Morfogénesis temprana de los esbozos gonadales. Para que se desarrollen las gónadas, primero deben formarse los mesonefros, que son riñones transitorios que se desarrollan en el embrión durante las primeras semanas de gestación. En esta etapa intervienen varios genes clave, como lo son WT1, este se expresa en todo el mesodermo intermedio y es fundamental para el desarrollo de los riñones y estructuras relacionadas a este, como lo son los conductos mesonéfricos. SF1, que actúa en las células somáticas de la gónada indiferenciada. LIM1, cuya ausencia impide el desarrollo de riñones, gónadas y cabeza, por lo que es fundamental. Las gónadas se forman en la parte ventromedial del mesonefro, tal como se observa en la imagen y provienen de 4 tipos celulares. Las células del epitelio celómico, que experimentan una transformación epitelio-mesenquimatosa, las células que provienen del mesonefros, células mesenquimales y células germinales primordiales. Estas últimas, al llegar a la cresta genital en la 6ª semana post-fecundación, se detienen y se convierten en gonocitos. A esta altura la gónada aún es indiferenciada, aunque ha crecido y sigue conectada al mesonefro. Hasta la 7ª semana del desarrollo, todos los embriones humanos tienen gónadas indiferenciadas, es decir, no poseen ovarios ni tampoco testículos. Este esquema embrionario nos muestra una representación de este punto de partida común. Por el lado izquierdo de la imagen, donde se encuentran las células del epitelio celómico, rotuladas con EP, darán origen a la gónada indiferenciada. En cambio, por el lado derecho, observamos el conducto mesonéfrico, rotulado con la letra M, el cual está asociado al desarrollo masculino. También vemos el conducto paramesonéfrico con la letra P, vinculado al desarrollo femenino, evidenciando que ambos coexisten cuando la diferenciación aún no ha ocurrido. Entonces, ¿cómo ocurre esta diferenciación? Centrándonos primero en la diferenciación testicular, existe un gen responsable. Este gen es el SRY, cuyas siglas en inglés significan región Y determinante del sexo. Este está ubicado en el brazo corto del cromosoma Y. Gracias a evidencias experimentales, se conoce que SRY interactúa con DAX1, gen presente en el cromosoma X. DAX1 actúa en este caso como antagonista funcional, ya que es un gen regulador que inhibe la diferenciación testicular, como por ejemplo reprimiendo directamente al gen SOX9, del cual hablaremos un poquito más adelante. Normalmente, en un individuo cuyos cromosomas sexuales son X e Y, hay solo una copia del gen SRY y una copia del gen DAX1. En este caso, hay una predominancia del gen SRY, permitiendo la diferenciación del testículo, generando la expresión de genes testiculares como SOX9 y la hormona antimulleriana AMH. En cambio, si hay una duplicación de DAX1, este al estar en una dosis de expresión que excede lo normal, se encarga de bloquear la masculinización incluso en individuos con cromosoma Y, por lo que el embrión XY puede desarrollar ovotestes, es decir, gónadas mixtas con tejido ovárico y testicular al mismo tiempo, o también puede generar gónadas disgenéticas,
las cuales son gónadas formadas anormalmente. Ahora, si SRI predomina, activará el gen SOX9, iniciando la vía de diferenciación de las células sustentaculares o de Sertoli, transformando la gónada indiferenciada a un testículo funcional. A nivel de la 8ª semana, luego de la formación de los cordones testiculares y ya formado el testículo fetal, dos tipos de células especializadas entran en acción. Primero, las células sustentaculares secretan una hormona llamada AMH o hormona antimulleriana. Esta hormona actúa eliminando los conductos paramesonéfricos asociados al sistema reproductor femenino que vimos en la imagen anterior. Estos, si no desaparecen, darían origen a estructuras femeninas como el útero o tubas uterinas. Si la AMH muta o no actúa a tiempo, estos conductos se vuelven refractarios y ya no pueden eliminarse. En la 9ª semana, en paralelo, las células intersticiales o de Leydig comienzan a producir testosterona, que actúa sobre los conductos mesonéfricos, transformándolos a estructuras masculinas internas, como el epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales. Pero eso no es todo. En estructuras como el seno urogenital y esbozos de genitales externos, parte de la testosterona se convierte en dihidrotestosterona o DHT, gracias a una enzima llamada 5-alfa reductasa. Esta molécula es mucho más potente que la testosterona y es esencial para que se formen correctamente los genitales externos masculinos, como el pene, el escroto y la próstata. Y así es como ocurre la diferenciación testicular. La ausencia del gen SRI permite el desarrollo ovárico, pero también se requiere la expresión de genes proováricos como DAX1 y WNT4A. Este último inhibe el factor de crecimiento fibroelástico número 9, evitando la vía testicular. A diferencia del testículo, el ovario necesita células geminales primordiales para desarrollarse. Si no llegan o estas son anormales, se formarán ovarios vestigiales. La diferenciación ovárica comienza en la semana 9 de posfecundación. Las células geminales primordiales se convierten en ovogonias, que se multiplican por mitosis, y luego, por acción de la red ovari y el factor MIS, iniciarán la meiosis. A la semana 14, algunas entran en profase 1 y se convierten en ovocitos 1. Los que asociados a células foliculares formarán folículos primordiales. Hacia la semana 22, los ovocitos alcanzan el diploteno y la meiosis se detiene. Al final del embarazo, más del 90% están en esta fase, pero muchos degeneran, por lo que el número de folículos al nacer será menor. El ovario finalmente descenderá a la pelvis por cambios en la anatomía fetal y rotará su polo caudal hacia la línea media y su polo cefálico hacia lateral, ubicándose en esta su posición definitiva. Cuando hablamos del desarrollo embrionario del sistema genital femenino, es fundamental comprender que todo comienza con la formación de los conductos paramesonéfricos, también conocidos como conductos de Müller. Su desarrollo inicial depende de la acción de genes clave como LIM1, MX2 y WNT4. Sin ellos simplemente no se forman. De hecho, las mutaciones en LIM1 son tan críticas que en la mayoría de los casos los embriones no sobreviven. Ahora bien, si nos enfocamos en la cronología del desarrollo ovárico, tenemos una secuencia muy ordenada. En la semana 5, las células geminales primordiales migran a través del mesenterio intestinal hacia la cresta genital, que se forma en la región ventromedial de los mesonéfros. Una semana después, en la semana 6, estas células se convierten en gonocitos y se constituye la gónada indiferenciada. En la semana 8, solo se diferencia el testículo de la expresión del gen SRI. El ovario, en cambio, permanece indiferenciado por un tiempo más. No es hasta las semanas 9 y 10 que el ovario comienza su diferenciación y los gonocitos pasan a ser ovogonias, que se multiplican además por mitosis. Ya en la semana 14, las ovogonias entran en meiosis y se convierten en ovocitos 1, los cuales, al asociarse con células foliculares, forman los primeros folículos primordiales. Finalmente, pasada la semana 36, el 90% de las células germinales ya se encuentran en estado de ovocito 1. Desde el punto de vista genético, los genes de la familia WNT codifican glicoproteínas cruciales que regulan el crecimiento y la diferenciación celular durante la embriogénesis.
Además de su rol en el tracto genital, son fundamentales también en la nefrogénesis. Los genes LIM1, EMX2, WNT4 y WNT5 regulan directamente la formación de los conductos paramesonéfricos. Además, el gen WNT7A, en cambio, cumple un rol distinto. Es el que mantiene la expresión ordenada de los genes Hox, los cuales asignan la identidad posicional a las distintas porciones del conducto de Müller. Fallas en cualquiera de estos genes pueden producir defectos específicos. Por ejemplo, un fallo en LIM1 genera muerte embrionaria o ausencia de los conductos geniturinarios. Un fallo en EMX2 genera ausencia de riñones, uréteres y gónadas. Fallo en WNT4 genera una ausencia total de los conductos de Müller. Y fallos en WNT5 y WNT7A causan diversas malformaciones en el sistema reproductor femenino. Además, la diferenciación del conducto útero-vaginal es el resultado de una fina interacción entre genes Hox y WNT, y estos a su vez son regulados por hormonas esteroidales y compuestos similares. El llamado código Hox organiza el desarrollo espacial y temporal de las estructuras genitales. Define que HOXA9 se expresa en las trompas, HOXA10 en el útero, HOXA11 en el cérvix y HOXA13 en la parte superior de la vagina. Sin embargo, este sistema puede ser alterado por disruptores endocrinos como el dietil-estilbestrol, un estrógeno sintético que se asoció a malformaciones uterinas y vaginales en mujeres expuestas intraútero. Otros disruptores conocidos son el metoxiclor, un pesticida, y el bisfenol A, presente en plásticos que altera la expresión de HOXA10. En la séptima semana ya se distingue el seno urogenital y los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos. Estos últimos se forman a partir de una invaginación del epitelio celómico y su extremo craneal da lugar al osteo abdominal y a las fimbrias de las trompas uterinas. A medida que crecen, corren paralelos a los mesonéfricos y luego cruzan ventralmente para contactar al epitelio del seno urogenital. A las 9 semanas, estos extremos se fusionan para formar el conducto útero-vaginal, que a su vez induce los bulbos sinovaginales, los cuales se fusionan para formar la lámina vaginal. Entre las semanas 9 y 12, los conductos de Müller parcialmente fusionados pueden subdividirse en 3 regiones. Una porción craneal que formará las trompas uterinas, una parte media que originará el útero, una región caudal que dará el origen a la vagina. El tejido que rodea la porción media dará lugar al miometrio y al perimetrio del útero. Además, se ha propuesto que la proteína BMP4 guía la formación de estructuras epiteliales como las glándulas uretrales y parauretrales, así como las glándulas vestibulares mayores que se desarrollan a partir del seno urogenital. Algunas partes del mesonefros persisten como vestigios, como el epóforo, paraóforo o los quistes de Gardner, localizados en el ligamento ancho. También puede persistir el extremo craneal del conducto de Müller como una hidátide de Morgagni, una estructura vesicular. Para el tercer mes y medio de gestación ya se han diferenciado claramente las regiones de las trompas uterinas y en el feto a término el útero presenta un endometrio con glándulas activas ricas en glucógeno y carbohidratos, mientras que el cuello uterino ya se ha dividido en endocérvix y exocérvix, este último con un epitelio escamoso pluriestratificado igual al de la vagina. Esto refleja una actividad estrogénica intensa debido al estímulo hormonal materno, semejante al estado periovulatorio de una mujer adulta. Diferenciación de genitales externos. En esta diapositiva vemos el esbozo común de los genitales externos en un embrión humano alrededor de la séptima semana de desarrollo. Este esbozo es indiferenciado, es decir, aún no hay distinción entre genitales masculinos o femeninos. La imagen muestra las estructuras básicas: el tubérculo genital, que dará origen al glande del pene o el clítoris, los pliegues labios uretrales que formarán el cuerpo del pene o los labios menores, los pliegues labios scrotales que formarán el escroto o los labios mayores, el orificio urogenital que se comunica con el seno urogenital, el ano que ya es visible y separado del orificio urogenital. Todo esto se organiza en torno a la membrana cloacal, que es dividida por el desarrollo del tabique urorectal. Este tabique está formado por el pliegue superior y los pliegues laterales. Su fusión divide la membrana cloacal en dos partes: la membrana anal, ubicado dorsalmente, y la membrana urogenital, que está ventral, que se romperá para formar el orificio urogenital. Este diseño común es la base para que, posteriormente, bajo la influencia hormonal, se desarrollen los genitales externos diferenciados.
Genitales externos masculinos. En los embriones con gen SRY, la gónada indiferenciada se transforma en testículo y eso da inicio a la masculinización. A partir del tercer mes post-fecundación, la zona genital del seno urogenital, ubicada bajo la entrada de los conductos mesonéfricos, comienza a formar la porción inferior de la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana, que es la porción fálica. Esta diferenciación depende de la 5-alfa-dihidrotestosterona, que es DHT. Esta hormona se forma a partir de la testosterona gracias a la acción de la 5-alfa reductasa. Además, deben estar presentes receptores hormonales funcionales para que la DHT ejerza su efecto. En la imagen y la tabla se resumen los derivados, como el tubérculo genital se alarga para formar el glande del pene, los pliegues labiouretrales se funcionan en la línea media formando el cuerpo del pene y la uretra ventral y dando lugar al rafe peniano perineal. Los pliegues labioescrotales también se fusionan y forman el escroto. Este proceso finaliza hacia la semana 14 del desarrollo fetal, lo que equivale a 16 semanas de amenorrea. Genitales externos femeninos. En ausencia del gen SRY y de testosterona, la gónada se convierte en ovario y el desarrollo genital externo sigue el camino femenino, que ocurre por defecto, sin necesidad de andrógenos. Es importante destacar que los estrógenos no participan en la morfogénesis temprana de los genitales externos, aunque sí en etapas más avanzadas. En la imagen se puede observar cómo el tubérculo genital se inclina caudalmente y da origen al clítoris, los pliegues labios uretrales dan lugar a los labios menores, los pliegues labios escrotales se convierten en los labios mayores, que no se fusionan, excepto en la región posterior donde se forma la horquilla vulvar. La porción fálica del seno urogenital se transforma en el vestíbulo vaginal, donde desembocan la uretra y la vagina. Este desarrollo se mantiene similar al masculino hasta la semana 18, cuando se hace evidente la diferencia en tamaño y forma entre clítoris y pene. Factores genéticos y moleculares clave. Tanto el desarrollo gonadal como la diferenciación de los genitales externos dependen de múltiples genes y señales moleculares. Entre los genes claves destacan SRY, que activa SOX9 y permite la diferenciación testicular, DAX1, que se opone a SRY si éste no se expresa a tiempo, WT1, SF1 y LIM1, esenciales para el desarrollo gonadal inicial, WNT4, importante para el desarrollo ovárico, y entre las señales moleculares el tubérculo genital depende de SHH, FGF8 y FGF10, el cual es esencial para formar el glande, genes OX, que organizan la identidad anatómica genital. La importancia de los genes OX se ve en cómo definen la identidad genital interna femenina. OXA9, la tuba uterina, OXA10, el útero, OXA13, vagina superior. Estos genes se mantienen activos gracias a WNT7A. Cualquier alteración en estas vías, como por disruptores endocrinos, puede dar lugar a malformaciones congénitas. En resumen, los genitales externos masculinos y femeninos se desarrollan a partir de un esbozo común. La diferenciación masculina es activa, depende de DHT y de la fusión de pliegues. En cambio, la femenina es el desarrollo por defecto caracterizado por la no fusión de pliegues. Las vías moleculares clave como SHH, FGFS, WNT y OX son esenciales para dirigir este proceso y cualquier alteración puede interrumpir la correcta diferenciación sexual.